Bien, tal como lo dijimos, ya se encuentra con nosotros el congresista electo, bueno, ya les entregamos las credenciales, ¿no es cierto? Juan Cheput, quien nos acompaña aquí en la mesa de conducción. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Así, con una sonrisa de oreja a oreja. Una sonrisa que manifiesta una tranquila posición, una tranquila alegría, ¿no? Y una serena confianza en que las cosas se van a mantener como hasta ahora. ¿Cabe la posibilidad de que esto se revierta? No. ¿No? O sea, si Mira, están completamente seguros de que un punto, como decía hace un momento... Te hablo a título pues, personal, ¿no? Sí. Soy ingeniero y sé perfectamente lo que significa la ley de los grandes números. En este momento ya no estamos hablando ni siquiera de una encuesta. Estamos hablando que de 100, de un universo de 100, el 36% te da una ventaja de 1,2. Sí, pero en todo caso yo me confiere más del conteo rápido de las encuestadoras también, que del 36% de la OMPE, pero ¿por qué no? Porque desconfíe la OMPE. Sino porque todavía no ha llegado de todas partes. Claro, y es más uniforme el conteo rápido. No es tan seria, ¿no? Efectivamente. Por lo que solamente es lo más cercano. Y en términos de muestra es más equitativa, más homogénea, mejor lo que distribuida. podría ser. Y entonces yo creo que eso está confirmando lo del conteo rápido. Y miren, el supuesto negado que esto cambie, y matemáticamente realmente muy difícil, tendrían que haber 1000 mesas de 230 personas cada una, en el cual el 100% de ellos vote por Keiko y nadie por Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, yo no creo que esto dé marcha atrás. Y por si acaso, lo del voto rural, el voto en el extranjero, es una suerte de mitos. Yo creo que esto ya se contempla... vio en la primera vuelta, ¿no? También. Claro, y por otro lado, el conteo rápido ya contempla esas posibilidades, ¿no? Tanto el voto rural como el caso de... Claro, lo que pasa es que en el caso del voto rural se decía que no se sabía exactamente el grado de profundidad de esta ruralidad. Entonces yo incluso pero hablamos un ejemplo, en términos... a veces en Piure te dicen, bueno, Catacao tampoco es tan rural, ¿no? Claro, pero por otro lado tenemos el tema demográfico, el peso específico que tiene en relación a toda la muestra, por lo tanto creo yo que ya en las próximas horas se va a confirmar que Pedro Pablo Kuczynski es el próximo presidente del Perú. Y si es así, ¿qué necesidad, como señalaba por Lourdes Alcorta, hay de que si ya finalmente te sientes tan seguro, ya la campaña acabó, es el momento de tender puentes, de buscar un acercamiento? ¿Por qué tienes que seguir con el discurso de la dictadura versus la democracia ahorita en el balcón? Bueno, yo creo que ese es producto, yo creo que ese es en cierta medida es el apasionamiento propio de la campaña y yo creo que esto se va a ir enfriando en los próximos días. Yo coincido plenamente con Lourdes en el sentido de que a partir de mañana este Perú que está partido en dos tiene que ser uno solo de nuevo. En el Congreso actual hay gente que tiene mucha trayectoria política, entre ellos Lourdes. Gente como Luz Salgado, Lourdes Alcorta, son personas, Lucho Galarreta, que dentro del fujimorismo van a permitir de que se puedan tender los puentes necesarios. Ahora, es importante entender lo siguiente. Si vemos las cosas desde el punto de vista positivo, para el fujimorismo es una brillante oportunidad de, teniendo 73 parlamentarios, empieza a trabajar su propia transición para dejar de lado todo aquello que significa autoritarismo para convertirse en un verdadero partido democrático, sin la etiqueta de autoritarios, como haciendo una conciencia crítica, siendo opositores, si así es el caso, pero apoyando en aquellas cosas que le convienen al Perú. Pero lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho lo ha venido haciendo. Gobierno, y sobre todo en el gobierno recientemente de Humala, a pesar de todas las discrepancias y todo lo confrontacional que puede haber sido. Completamente de acuerdo. Entonces yo creo que ahora que tienen 73 parlamentarios sería una oportunidad de oro para realmente configurarse como una alternativa democrática, sería la propia transición del fujimorismo y de una vez por todas deslindarse de cualquier tipo de etiqueta de esa índole. Y lo natural va a ser que pues presidan la mesa directiva del Congreso. Eso van a ser algunas señales que ellos van a tener que dar. Yo en lo personal pienso que la próxima mesa directiva no debería estar en manos del fujimorismo, pero es una posición a título personal. Creo que se le debe dar al próximo presidente del Perú la posibilidad que alguien de su partido presida el Congreso, pero en todo caso son conversaciones que se van a tener que dar. Pero se viene un fenómeno interesante. Porque digamos, si lo han ganado y tienen más de la mitad, es cierto como gesto, pero ¿por qué tendría que darse? Pero pues, se podría dar alguna fórmula en ese sentido. Podría darse justo inmediatamente después de toda esta campaña tan dura pero que mira, han tenido que vivir. Se da la oportunidad para lo siguiente. Podríamos vivir una especie de cohabitación a la peruana. ¿Por qué digo a la peruana? Porque una cohabitación es en un régimen parlamentario y el nuestro no es un régimen parlamentario, es presidencialista. Pero se podría dar el caso que como consecuencia de las conversaciones se articule un gabinete de ancha base y de esa manera se pueda conducir al Perú rumbo al Bicentenario de una manera articulada. En el Perú hay muchas necesidades en el ámbito económico, de seguridad, de infraestructura. La gran reforma política también está dentro de ese inventario de cosas por hacer. Entonces, el fujimorismo, con la cantidad de parlamentarios que tiene,
indiscutiblemente se va a convertir en un movimiento protagónico en los próximos 5 años. Y el próximo Congreso, que empieza el 28 de julio, tiene la inmensa responsabilidad histórica de sentar las bases para un Perú mejor a partir de su bicentenario. Por lo tanto, a partir de mañana, una vez que se conformen o se consoliden las cifras de la OMPE, lo que queda es empezar a conversar, a dialogar y entender que ya acabó el proceso electoral y tenemos que unirnos todos los peruanos. Así es, bueno, creo que ese va a ser el gran reto, pero además también hay otro. ¿Cómo gobernar ahora? ¿Cómo gobernar no solamente con una minoría en el Congreso, sino además cómo gobernar sin partido, sin un partido que tenga presencia en el último rincón del país? Se han ganado en lugares que uno probablemente no sospechaba, no hubiéramos sospechado en una primera vuelta. Han ganado en Puno, han ganado en Huancavelica, por ejemplo, pero partido presente no hay. ¿Cómo van a manejar eso? Porque eso es importantísimo. Mira, el partido está en consolidación, pero hay una legitimización, se ha legitimado la victoria, ojalá que termine de oficializarse, sobre la base de la cantidad de votos que tenemos, ¿no? Más del 50% del Perú ha votado por Pedro Pablo Kuczynski, sí. Ahí hay una legitimidad. Entonces, es cierto lo que tú dices, hay que consolidar el partido, pero sobre todo gobernar va a significar por entendernos con el fujimorismo, eso es indubitable. Si el fujimorismo ganara, ellos no tendrían necesidad de conversar con nosotros si así lo desean. Ellos podrían conversar con otra agrupación para tener mayoría absoluta para hacer leyes orgánicas o modificar la Constitución o qué sé yo. Pero en nuestro caso, la gobernabilidad pasa por conversar con ellos. Entonces, yo sí confío en que desde su lideresa Keiko Fujimori, una vez que llegue el momento de cerrar heridas, que siempre deja una campaña electoral, entienda que tiene una responsabilidad histórica que el Perú le reconocerá y que le reconoce ahora con la estupenda campaña que han tenido, porque nadie puede negar que Keiko se ha pasado los 5 años trabajando a nivel nacional, nadie puede negar eso. Entonces, ya pasas a la etapa de entender de que existe un país que requiere que sus políticos se pongan de acuerdo. Claro, pero igual, y sigo pensando que en este caso nos seguimos centrando solamente en el Congreso de la República. Y en este caso estoy hablando de hacer política, además en zonas donde pues hay movimientos, incluso que podrían ser extremistas, que podrían ser radicales, o por último, de conflictos sociales como podría ser el caso de los mineros, pues informales o ilegales, o otro tipo de conflictos, pues caramba, que si cuando uno ve la Defensoría son 180 y tantos, ¿no es cierto? El papel del próximo ¿Cómo gabinete? Lo van a trabajar ahí? Se tienen que buscar fórmulas adecuadas desde la conformación del próximo gabinete. Yo creo que tiene que ser un presidente del Consejo de Ministros que permita generar ese tipo de articulaciones, un presidente con peso político, un gabinete de ancha base, es algo que tendrá que pensar el próximo presidente del Perú, por si acaso, sea quien sea. Si hubiera sido Keiko Fujimori, también tendría que pensar en un gabinete de ancha base. Si es Pedro Pablo Kuczynski, también. Porque el déficit de número de parlamentarios lo compensas con un gabinete político. Pongamos como ejemplo lo que sucede con un Pedro Cateriano como presidente, a pesar de tener una bancada muchas veces díscola, la presencia de un político con peso suficiente permite compensar la debilidad política de la bancada. En este caso, nosotros necesitamos compensar el bajo número, que es una realidad también indubitable, con el hecho de que necesitamos un gabinete político que permita articular la relación con los presidentes regionales y por otro lado la relación con el propio Congreso de la República. Yo creo que es el momento de la gran política. Sí, bueno, y también el cumplimiento de tantas promesas, porque digamos ya en las últimas semanas era de una y otra tienda que ha venido todo tipo de ofrecimientos. Le preguntábamos incluso hace un momento a Mercedes Arauz, pero vamos, terminaron con una respuesta distinta de otro tema. Y es eso, ¿no? Las expectativas que se pueden haber generado respecto a aumentos de sueldo para maestros, para policías, para amplios sectores, para la misma CGTP, ¿no es cierto?, de revisión. Esas, digamos, se va a conversar también para que se tenga claro, pues, que no es que el día siguiente de que estén ingresando, este festival se va a dar. Hay dos eventos en el corto plazo que se tienen que dar. Uno es la comisión de transferencia, que se tiene que dar una vez que se oficialicen los resultados para ver el estado de las cuentas nacionales, y otra es la discusión del presupuesto de la República, que tiene como plazo constitucional el 30 de agosto. En ese presupuesto que el 30 de agosto se tiene que presentar en el Congreso y que ya participa el nuevo Poder Ejecutivo, se tienen que contemplar aquellas posibilidades de aumento de sueldo, si es que son factibles, o en qué porcentaje se puede ir avanzando hacia eso. Por lo tanto, tampoco se va a poder aprobar el presupuesto sin la votación favorable, en este caso, del fujimorismo. Entonces, construir una agenda legislativa, una agenda parlamentaria,
es uno de los desafíos. De allí pasamos a otra situación. Los reflectores también van a estar colocados sobre la conformación de la próxima mesa directiva del Congreso. Gran bisagra entre el Ejecutivo y los parlamentarios. ¿Para qué? Para construir esa agenda legislativa que permita identificar las prioridades del país, que es el gobierno central, y de la representación nacional, que son las circunscripciones locales. Entonces, construir esa agenda legislativa es el gran desafío del próximo presidente del Congreso, poniéndolo como una gran bisagra, ¿no?, entre el Poder Ejecutivo y la representación. Y ahora, en el tema de investigaciones en el Congreso, ¿tú estás de acuerdo, coincides con Pedro Pablo Kuczynski cuando dice que respecto a temas de corrupción que podrían haberse dado en este gobierno no deben ser vistos en el Congreso de la República, que algunos lo interpretaron como impunidad, como protección? En este caso se va a ver en el Congreso, por eso te pregunto. Yo creo que mi posición personal es algo que no se ha discutido en la Comisión Política, es, por principio, cualquier gobierno que deja el poder tiene que someterse a una comisión de investigación. Eso es por principio. Yo sí creo en la rendición de cuentas, inclusive en el juicio de residencia. Y eso creo que tiene que quedar absolutamente claro para todo aquel que pretenda ser presidente del Perú. Si bien es cierto, no se ha discutido en la Comisión Política, de allí que puede haber habido algún discurso de este tipo, sí creo que existe la predisposición en todos los miembros de Peruano por el Cambio, que sí existe una comisión de investigación. Yo creo que es algo que no se tiene que ver como una vendetta ni como una persecución, claro, sino como simplemente el establecimiento de una institución equivalente al juicio de residencia que le exija a cualquier gobernante que deje el poder ser investigado. Pues no se puede ver el ejercicio del poder como un mecanismo de enriquecimiento personal ni cosa por el estilo. Por lo tanto, la comisión de investigación, desde mi punto de vista, es indispensable. Bien, congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y muchísima suerte, sobre todo a la hora de empezar a tender estos lazos de restaurar, para restaurar las heridas, ¿no es cierto? Porque ha sido una campaña bien dura, bien hostil, ¿no?, que todavía nos deja a todos un sinsabor. Que hay que empezar a reconstruir, como tú bien señalas. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a una brevísima pausa y regresamos con el programa.